Va. Entonces, vamos a empezar. Voy a quitar esto para... eh, ahora sí va. Vamos a empezar. Entonces, buenos días. Bueno, sí, buenos días todavía, compañeros. ¿Qué tal están? Pues no sé si cuántos hay en el curso conectados. 36, 2. Bueno, yo creo que sí podríamos empezar porque me imagino que los demás van a estar en mate de cómputo. Bueno, eh, los del semestre pasado podrán recordar, pero eh, nuevamente tenemos problemas generales en todos los meets y no podemos grabar. Yo no puedo grabar, imagino que ustedes tampoco. Ya no me aparece la opción de grabar. Entonces estoy grabando con con otro software y esta vez sí van a tener que acceder aquí a Wedi. Están las grabaciones para poder ver la grabación, ya que no les va a llegar el, el video a su Drive, los compartidos de Drive. Entonces, para que estén enterados, y obviamente aquí no aparece que se esté grabando la reunión, pero créanme que sí se está grabando. Voy a revisar. Sí, sí se está grabando. Entonces, primero que todo, quisiera saber qué fue lo último que vieron con la ingeniera. No sé si empezaron a ver la jerarquía de Chomsky o todavía no. Esta semana me enfermé. Menos mal no fue COVID, pero pasé medio en cama los primeros días y no estuve toda la clase de la ingeniera. En chat. Lo vemos la semana que viene. Antes de eso vimos. Los que quedaron en el compilador. Análisis y síntesis. Tengo que dar la otra presentación porque tenía las dos preparadas. Y eso, la verdad, me facilita un poco el trabajo, ya que les puedo hacer un ejemplo de cómo utilizar el GitHub. En este caso va a ser en Windows. Les quería hacer el ejemplo en otra distribución de, de Ubuntu, más que todo porque ahora, si no estoy mal, GitHub pide una llave SSH y todo esos rollos y se los quería enseñar desde ahí. Pero como el OBS se me hace más fácil utilizarlo en Windows, pues ni modo. Pero vamos a ver si me quedé hasta fase de síntesis. Sí, está bien. Entonces, antes que nada, quisiera preguntarle a Lino, ¿sí? Pudieras activar el micrófono. Desde que llenaste 2 veces el formulario, me aparecen aquí tus 2 entradas. Tengo 3 correos tuyos. No sé si estás Lino. Creo que sí, porque viene entonces, creo que ya tenés el correo institucional, ¿verdad? Me aparece con tu foto. Entonces, Sí, ya lo tengo. entonces mi pregunta es el correo personal. ¿Cuál es esto, tu nombre? ¿El que es el @outlook o el Gmail? Es el que dice outlook.com. Ok. Entonces, es el de la última vez que llenaste la cosa esta. Sí. A ver, no, que Kevin Girón no está acá porque él ya no, sí. No.
es otro, bueno, yo no estoy en el DTT. Sí, eso, ese era el siguiente. A ver, Berto Andrés Pérez Robledo. Vete. Estudiantes. A ver, ya, bueno, a los presentes y a los que están viendo la grabación, por favor, revisen sus fotos, porque hay unas que me parecen que no han subido nada. Edwin, Lester y otros que las tienen rechazadas para que pues suban otra. Por ejemplo, André pues tiene una foto muy oscura, etcétera. Entonces, Humberto, a ver, ¿y por qué no estás en DTP? ¿Llenaste Tuve disculpa la molestia. No estoy grabando. es que no, a nadie le permite grabar. Lo leí justo al inicio de la clase, pero gracias. Estoy grabando con el OBS porque pues a ningún auxiliar nos deja grabar el Meet. Entonces, pues, ahora sí, como les Ya, dije, perdón. tener que venir acá y pues en grabaciones, ver la grabación a mano porque no va a aparecer en el Google Drive que a ustedes les sale. Por alguna razón solo los catedráticos permitieron grabar. Ya mandamos una carta, bueno, revisamos. A ver, espérense. Humberto, sí. Vamos a ver. Humberto, me apareces acá. Y ahí está. Apareces tu carnet 2012 22 71 2. Espérense. Me estoy descontrolando. Para atrás. Y ese voy a tratar de ingresar ahorita porque técnicamente si tú estás en el listado tuviste que haber entrado con todos los demás. Por eso, pues, hubiera sido bueno que en foros escribieras tu duda para ver, para tratarla antes. Siempre por favor, utilicen el foro por cualquier tipo de duda que sea de este estilo, porque a mí me ayudan en, para mis informes y pues ustedes también resuelven antes sus preguntas. Humberto, ¿vas a llevar laboratorio? Sí, va. ¿O estás aquí solo para decirme que no estás en DTP? No, que sí dijiste que sí en el listado. Ya existe la asignación. Mm, te voy a escribir aquí y este es tu carnet, o mejor escribir tu carnet en el chat. Ah, que vos lo pusiste mal. Esto me aparece otra persona cuando busco ese. Asigné a alguien más al DTT para ver si me deja eliminarlos o no. Va.
ahorita voy con los que me están preguntando lo demás. Y después empezamos la clase. Entonces, Humberto. Ahora esto es el primero. Ahora sí ya me apareces. Mira, primerito. Entonces, vamos a ver quién me. Andrés Valentín, me imagino que la fila va. No puedo ingresar al DTT. Fíjate que sí, sí, como dice Luis, yo al inicio me entré, el correo o la forma de ingresar era con mi carnet, que eso sigue siendo, y este era mi PIN. Ya después pues me tocó cambiarle y ahora ya es una contraseña que yo puse. Pero técnicamente así, eso es siempre al inicio, correo y el PIN. A menos de que sea correo, carnet y carnet también abajo. O me acuerdo que sí era, como dijo Luis Rafael Méndez. No, mandame, escribime, vamos a ver la clase ahorita y si no me escribís aquí en el foro, yo le escribo al ingeniero Marín, que es el encargado del DTT, a ver qué procede. Pedro Mejía, creo que hoy ya te asigné. Sí, me imagino que sí llenaste el, sí lo llenaste, entonces sí tienes que estar asignado en DTT. No sé si puedes ver si estás o no. Sí me parece que está. Entonces, ya no te preocupes de eso. Y Humberto, ya lo del Kevin. Gustavo Alejandro Díaz estará acá. Alejandro Díaz. No, no está. Yo también tengo problemas. No me aparece en Wedi. Solo está todos menos él y pues quisiera evitarme, tal como le dije al inicio, que hayan problemas con lo de los reportes en DTT. Entonces quería preguntar si va a llevar el curso o no. Ahorita eso es lo último pendiente que está. Y Brian Alexander García. Sí, ¿qué pasó? Es que no pusiste bien tu DPI, ¿va? Sí, que yo me acuerdo. Si quieres te lo vuelvo a escribir. Sí, en el correo institucional le pusiste gmail.com, ¿va? Pero no sé si es porque no tenías correo institucional o Bien, sí tengo. De plano se me fue la onda. solo eso quería ver, porque capaz lo estabas ahí como que medio inventando en lo que te lo daban. No sé si tengo, de plano se me fue la onda. Ya lo arreglé yo acá. Mm, Mario Roberto Conde Ortiz. Ah, entonces ya que revisé todo eso y eso, ahí recuérdense de poner sus fotos y cualquier duda, pues por el foro, ¿no? Entonces ahora sí, disculpen la tardanza, pero ahora sí vamos a iniciar la presentación. Voy a ver acá.
Voy a iniciar de otra. Puedo quitar mi cámara, aunque ustedes no la están viendo. Con la demora, compañeros, pero entonces esta es la clase número 2 y vamos a empezar a ver, bueno, vamos a cubrir los temas que me imagino que vieron la semana pasada con ingeniera, son los procesadores del lenguaje. Tenemos que, pues, un procesador de lenguaje, en este caso nosotros vamos a tratar con los traductores, un programa o software que pues lee un lenguaje fuente, una entrada, y lo traduce en un equivalente que hace lo mismo o que significa lo mismo en otro lenguaje de salida, que es el lenguaje destino. Eso es lo que hace prácticamente un traductor, ya sea pues traductor de Google o un traductor jurado, por ejemplo, que se dedica a eso laboralmente, ¿va? Traducir, cambiar de un idioma a otro, en este caso de un lenguaje a otro, la información. Entonces ahí está el diagramita, ¿qué es lo que hace? Se centra en una fuente, pues pasa por, en este caso es un ejemplo, un compilador, pero pues el, el intérprete pues es un caso similar y pues al final produce una salida en un lenguaje objetivo, destino, de salida. Entonces en el caso del compilador ahí puse una anotación abajo, bueno, solo es un como que agregado, que dice que si el programa destino es un programa ejecutable en lenguaje máquina, que ya vimos que era el lenguaje máquina, el usuario puede ejecutarlo, darle doble clic o con algún comando para pues, procesar entradas y producir salidas. Es un programa que se ejecuta, pues en este caso dice procesar entradas, pero puede hacer mostrar imágenes, puede hacer cualquier otra cosa que un programa que ustedes hayan hecho o que hayan usado haga. Vamos a la siguiente. Y pues de los traductores tenemos en el área de programación dos tipos. Uno que es el intérprete y otro que es el compilador. Entonces el intérprete pues es un tipo de traductor o de procesador de lenguaje. En vez de producir una salida como vimos en el diagrama anterior, pues da la apariencia, como lo dice ahí en la presentación, que ejecuta directamente las instrucciones o las operaciones una por una. O sea, normalmente se dice que ejecuta línea por línea. Entonces eso es como que un tip. Ya los que tengan un poco más de práctica podrán ver que, pues, o por lo menos asociar esto de ejecutar línea por línea. Entonces aquí tenemos unas características que es importante que pues las sepamos y en más de algún corto se las voy a preguntar o alguna de ellas o si no pues en las calificaciones para el compañero o los compañeros que son nuevos, que tal vez no estuvieron en la clase pasada, ahí está en el web y pues el link de la grabación, pero pues una cosa importante que yo les dije o que siempre he tratado de decirles de que la participación cuenta y pues que, más que todo eh, para caso de preguntas y todas esas cosas que yo haga en exámenes o en las preguntas de las calificaciones, son cosas que posiblemente no estén escritas en las presentaciones, sino que son cosas que yo explique para que pongan atención. Igual pueden ver el video infinitas veces, un cacho más claro, por lo menos sepan dónde medio estudiar, ¿va? Porque puede que no esté en la presentación. Entonces, regresando, de las características de los intérpretes, pues que obviamente como se ejecuta las instrucciones una por una, no genera un ejecutable, pues que como es una ejecución directa, pues cada vez que se quiere, eh, le da a RON o que se quiere ejecutar
un archivo con líneas de software, de un software con instrucciones, pues el proceso se va a realizar cada vez. Se tiene que declarar variables, se declara cada vez que se ejecuta. El proceso, todas las instrucciones se ejecutan cada vez que se le da doble clic en este caso al icono ejecutable, disque ejecutable. Pues técnicamente no se ejecuta. El proceso de interpretación es mucho más rápido, pues obviamente pues porque no tiene que pasar por el montón de fases que me imagino que ya vieron que tiene un compilador, y pues eso hace que pues, tenga un menor consumo de memoria, pero de que pues tenga una mayor cantidad de errores de ejecución, porque como no maneja todas esas fases del compilador, pues si encuentra un error en la línea 5, pues cada vez que se ejecute el programa, pues va a encontrar el mismo error en la línea 5 y pues no se puede hacer mayor cosa para arreglarlo. Entonces, aquí tengo varios ejemplos de lenguajes interpretados. Pueden ver el caso de JavaScript. Este me imagino que todos saben que es Python. Obviamente este es PHP. No sé si alguien sabe qué es esta como que cebollita. Tor. No, no es todo. No, no. No, ni idea. Sale. Espero no. Espero. No sé quién habló porque está tapado. Y espero, efectivamente. Vamos con el siguiente. En el compilador, pues esto es un programa o un software que pues obviamente hace la misma función de traducir, pero que tiene ahí partes y pues de que genera un programa ejecutable al finalizar. ¿Sabes que sí genera un ejecutable? Y pues está escrito en un lenguaje de menor nivel que el original. Eso es lo que quiere decir la óptima línea. Va a generar un programa ejecutable a partir de un programa escrito en un lenguaje de alto nivel. Este programa ejecutable es prácticamente o es un ensamblador pues en bytecode. Pero los bytecodes vamos a ver un poco más adelante. Y pues entre las características de un programa o de un compilador es de que se obtiene al final un ejecutable, un .exe, un .com si es de unas versiones antiguas de Windows. .com así igual que google.com, pero el .com era el ejecutable antes. El proceso de compilación se realiza una sola vez. O sea, todo el proceso y todas las partes de análisis y todo ese el que tenga que vamos a ver más adelante y de lo que se van a tratar este curso y los siguientes dos, solo se realiza una vez. Si todo es exitoso, genera un ejecutable y eso sí, ya cada vez que se ejecute ya va a estar optimizado, ya no tiene que declarar 20.000 veces la variable de la línea 5, porque obviamente en el código optimizado ya está esos valores referenciados de las posiciones de memoria de la memoria RAM, de la memoria principal. Obviamente esto es un gran proceso que se tiene que hacer y eso hace que la traducción, la transformación de un lenguaje de alto nivel a otro, eso sea más lenta. Esto va a consumir más memoria porque se tiene que montar en la RAM árboles de derivación, se tiene que mantener ahí la tabla de símbolos y todo ese tipo de cosas. Ahorita solo termino de leer esto y vamos con Estuardo. Esto de que termine, al final genera un ejecutable optimizado, de que tenga una mayor velocidad durante la ejecución del programa, ya solo se le da doble clic y hace lo que tienen que hacer. Y pues los errores de ejecución se minimizan. Pongan atención porque dice errores de ejecución. ¿Por qué? Porque al momento de ejecutarse, en este caso ya van a estar validadas todo ese tipo de errores léxicos, sintácticos, semánticos. Y durante la ejecución, pues ya solo en caso de que haya errores que no estén contemplados, por ejemplo, una división dentro de un número dentro de 0, te da un error. Eso no está, no hay forma de validarlo ya con código. Sí hay, pero es como que poner muchos if. Entonces, se me levantó la mano, no sé si se equivocó o si. No sé, duda, solo una consulta.
cuando se habla de código optimizado, yo he escuchado esto, pero con JavaScript que no es optimizado. Ahora que mencionas que los lenguajes compilados son optimizados, no sé si puedes ampliar un poco de qué significa esto. Va, sí, está bien. Pues fíjate que como la experiencia que yo tengo, hay dos formas de ver esto de código optimizado. Una es de que eso lo vas a ver en, me imagino que en la estructura de datos, que es el tiempo o el valor lógico que se le asigna a ciertas instrucciones, que al final hace de que un cierto programa consuma más tiempo de ejecución, más ciclos del procesador en ejecutarse que otro que hace lo mismo, pero está más óptimo. O sea, hay ciertas instrucciones que son, por, por así decirlo, más pesadas, que requieren más ciclos del procesador que otras. Por ejemplo, un for con un while, cosas así. ¿Va? Entonces, eso de optimización se puede ver desde este punto, a modo de que ustedes instrucciones que sean las necesarias, las óptimas para hacer lo que querrás y no usar cualquier cosa. Eso ya lo vas a ver a partir de estructura de datos y pues van a ver ese tipo de cosas mucho más adelante, por ejemplo, en análisis y diseño, cosas así. Y en este caso, la otra forma que me ha tocado ver eso de optimización es de que en sí, por el tipo de traductor que es, que en este caso es un compilador o un intérprete, pues de que por estas mismas características que te dije, de que va a ser todo un proceso de compilación y al final va a devolverte un ejecutable ya con las instrucciones óptimas, por ejemplo, y eso de óptimas también lo vas a ver más adelante en Compi 1, pero vas a ver de que una instrucción, por ejemplo, una declaración de variable, por ejemplo, un int a igual a 5, se puede traducir en código ensamblador, en un código de 3 direcciones, que se declara primero la variable a y después a esa se le agrega el 5 con otra instrucción, y así se va sucesivamente, y la optimización en este caso se trata de reducir muchas veces este tipo de código de 3 direcciones que pues es repetitivo o incluso o se puede como que agrupar para que no sea tanto, ¿va? No sea siempre que se tenga que declarar la variable A, sino que se declara la variable A en un lado aparte, después solo se usa. Porque normalmente el compilador lo que hace es de que agarra igual, en este caso es símbolo por símbolo y lo va escribiendo en un código de 3 direcciones con un código intermedio no óptimo. Pues ahí cada vez que encuentra A, la declara. Entonces, y hay distintos criterios de optimización de código, pero uno es, pues, obviamente hay otro que es de simplificar, por ejemplo, si tenés A más 0, pues obviamente la optimización es de que como es una suma y está sumando 0, no se haga porque A va a quedar igual. A es igual a más 0, pues obvias ese tipo el compilador obvia ese tipo de instrucción, la ignora porque no cambia el valor de A. Ese tipo, si estás multiplicando, entonces, por ejemplo, A es igual a A por 1, pues eso ya no lo vuelve a hacer porque por las propiedades de la multiplicación, el valor de A no cambia. Entonces, estos dos tipos de optimización de código optimizado es a las que yo te puedo como que medio explicar. No sé si me entendiste o si no, pues más adelante o después de la clase podemos hablar más de eso. Sí, gracias, quedó un poquito más claro. Y gracias, Douglas. ¿Está bien? Si no, pues igual me puedes interrumpir todo lo que querrás hasta las 2:30 que tengo otra clase. Entonces, siguiendo, bueno, aquí pueden ver ejemplos de códigos de lenguajes compilados. Tenemos Go, Scala, aquí está C++, pero esta es toda la subdivisión de hijos de C, porque C también es compilado. C, C++, C Sharp, incluso alguien podría decir, bueno, ¿qué es esta R que está acá? Que conozca este lenguaje de la R, o algún otro lenguaje compilado, ¿les ocurre? Sí, Rust, ajá. Sí, efectivamente, Carlos, Daniel y Cristian. Este es el
el logo de Rust. Okay. Es, por así decirlo, nueva tendencia, ¿verdad? De que surgiendo su uso actualmente y pues es funcional para programación concurrente. Y alguien que me diga algún otro lenguaje compilado. Java, dice José Manuel, se podría hacer. El Basic, exacto. Pascal, uno que me sirve Fortran y COBOL. Sí, COBOL dice que. Exacto. Entonces, Java se puede decir que sí, pero vamos a ver un caso especial con Java. Pues antes de cambiar a eso, pues prácticamente una definición es de que esto, el compilador, gran proceso, pues que al final si todo va bien, se va a obtener un ejecutable y va a optimizar pues la ejecución por parte del usuario final en comparación con un intérprete. Vamos a ver en este caso una versión híbrida de un lenguaje compilado e interpretado. Y pues prácticamente existen casos de lenguajes que son híbridos, que el proceso de compilación pues solo deja un lenguaje, solo llega hasta la parte del lenguaje intermedio, un código intermedio que en este caso para estos lenguajes y otros algunos, no me acuerdo bien sus nombres que son muy poco conocidos, se llama bytecode. Pues este bytecode es interpretado, o sea, es leído línea por línea por un entorno virtual. En este caso, por ejemplo, con Java, que es el que está más acostumbrado de IPC1, pues se acuerdan de que tienen que instalar el JDK y el JRE y todo eso. Entonces, para generar el bytecode, pues se tiene que tener el JDK instalado, que trae el compilador, y después el JRE, que es el Java Runtime Environment, el runtime, que es el entorno de ejecución de Java. Ese es el que interpreta línea por línea el bytecode generado, pues, JDK. Versiones híbridas, pues son Java, C Sharp, y alguien sabe qué es esta acá. ¿Alguien la ha usado o ha visto? Kotlin, ¿no? Entonces, pues por algún, así como yo se los puedo como que resumir, estos tres son lo mismo, pero con sintaxis bastante distintas, porque pues Java es una versión como que más trabajada de C++, C Sharp es una versión igual más trabajada de C++, que es muy similar a Java, por si creo que ahora ya no lo usan en IPC2, pero antes sí se usaba, igual aquí en lenguajes antes se usaba el C Sharp. Y Kotlin pues es una versión propia de los de Android, que es los de Google, de Java, ¿verdad? Porque los de Oracle ya no le querían pagar a Oracle por usar Java, entonces hicieron su propio lenguaje, pues es prácticamente lo mismo para que no tengan que cambiar tanto sus ensambladores. Y pues aquí está un diagrama, pues está tomado del libro del curso, que es el libro de labores técnicas y herramientas sobre el sistema de procesamiento de lenguajes. Y esto es prácticamente lo que yo les he tratado de decir, ¿va? De que viene una entrada, pues pasa por el procesador, pasa al compilador, genera un destino en código ensamblador, lo ensambla, pues queda código máquina que pasa por un enlazador, que es el que lo va como que hacer una última, como va a terminar de acomodar para crear un lenguaje, un objeto ejecutable y pues queda un código máquina. ¿Sí? ¿Dudas hasta el momento? ¿Hay dudas? ¿Hay dicen? Para que lo tratemos. Entonces vamos a pasar al compilador.
este curso no va mucho, bueno, estos 3 cursos que son como secuenciales, pues no va mucho de intérprete, sino que más de todo el compilador, aunque pues de una vez les voy a decir de que nunca van a terminar de hacer un compilador, porque eso ya es bastante amplio, solo la parte de optimización y del código intermedio, todo eso es muy, muy trabajosa, y eso se mira hasta Compi 2. Y si, bueno, si ya vieron el pensum nuevo, pues imagino que ya saben que van a quitar Compi 2, creo. No sé si me estoy confundiendo el curso, pero antes de eso querían poner Compi 3 para pues terminar de ver el resto de la parte del compilador, ¿va? Al final no, nunca incluyó eso, pero sí, en lo que llegan, pues no van a ver, nunca se va a lograr hacer un compilador, sino que se va a hacer un como que versión híbrida, pero más enfocada en compilador de un intérprete. Pero sí, vamos a ver lo que es un compilador. Y hay unas preguntas. ¿Cuándo es que entra el nuevo pensum? ¿Usted sabe? El año pasado dijeron que los ingenieros que clases más adelante en el curso, que son los encargados de todas las áreas. El ingeniero Alonso, que es el director, pues que el siguiente, ser que el próximo año digan que el siguiente, está todavía en espera, ¿no? Y pilas ahí para que no se los alcance y no tengan problemas, porque quedaron con este, ¿no? No se me vayan a quedar. Bueno, ahora viendo el compilador, pues ya les dije que es un software, un artefacto de software que pues de una entrada y la traduce en un equivalente en un lenguaje de más bajo nivel, y pues que tiene una función importante, que es reportar cualquier error en el programa fuente que sea detectado durante todo este proceso de traducción, y siempre lo tiene que presentar al usuario, en este caso al programador, no al usuario final que va a utilizar el programa, sino que al programador, para con la mayor descripción posible, en dónde está, en qué línea, si posible, cuál fue el error, para que sea más fácil pues arreglarlo. Y pues lo que ya vimos, que si el programa de Steam es un ejecutable, pues le puede dar doble clic en la tecnología actual, se puede pues utilizar, ¿va? Entonces, es, si el ingeniero le dijo este término, pues como una caja negra, no sé si conocen ese término de IPC1 o black box, que prácticamente una black box no son las cajas naranjas de los aviones, ¿va? Es una manera de decir de que adentro de este como que cuadro negro, como es negro, no se sabe qué pasa, ¿va? Solo se sabe que entra algo y sale algo distinto. De forma un poco fuera de nuestro es como que área, ¿va? No se sabe qué está pasando, solo que uno en un programa mete 2, un más y un 5, y pues al final devuelve un 7, ¿va? No se sabe cómo pasó, pero está el 7, ¿va? Entonces algo así es como funciona un compilador, y nuestro deber es entender cómo funciona esta caja negra. Entonces aquí tenemos una imagen de lo que es en sí la estructura general del compilador. Entonces como que está incluso aquí están todos los puntos, y pues está dividida en 2 partes. Y hay una como que confusión entre fases y partes. Que partes son las dos más grandes, una mitad y la segunda mitad. Y las fases son cada una de los elementos de cada parte, ¿va? Entonces, tiene 2 partes y tiene 6 fases, 3 y 3. Entonces, en la parte de análisis, que se le llama front-end, pues que es como que front-end, no sé si alguien sabe los términos de front-end y back-end, están medio familiarizados con eso. Normalmente es para desarrollo web, y el front-end es la parte que está interactuando con el usuario final, es la que él mira, la que él le puede dar clic al botón y todo eso.
es la parte que recibe la información de parte del usuario. Y el backend es la parte en la que esa información es analizada, es procesada, se envía a una base de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, así también se le puede dar una como que división a estas partes del compilador, pero obviamente pues no, aquí no hay nada de base de datos ni nada de eso, sino que en el front-end o en la parte de análisis, pues es donde se, obviamente recibe la información del usuario, se empieza a como que transformar estructura de datos que van a ser después, sí, procesadas en la parte de síntesis para que pues al final nos dé un código objeto. Entonces, la parte de análisis es el front-end y ahí se les hacen análisis. Y vamos a ver de que como resultado de cada fase de análisis nos da un elemento, por así decirlo, es utilizado en la siguiente fase para realizar más análisis y al final en el análisis semántico nos va a dar un árbol y una tabla de símbolos que ya va a ser, en este caso, y procesada y va a empezar a moverse ahí la maquinaria de la computadora para empezar a generar un ejecutable. Entonces, es como que la explicación un poco de esto, pues en la parte de análisis, valga la redundancia, se analiza. La parte de síntesis se construye el programa de destino pues, deseado. Característica de la parte de análisis es de que, pues, como ya les dije, la entrada es descompuesta en elementos fundamentales. Se verifica que si la fuente, que estas partes sean correctas, se coge información necesaria en un elemento que les dije que se llama tabla de símbolos, pues que las fases de esta parte de análisis, la fase léxica, antes. En la parte de síntesis, pues tenemos de que solo si se dan cuenta, esto es secuencial, una detrás de otra, y pues realmente la parte de síntesis se empieza a ejecutar o a operar solamente si la parte anterior, que es la de análisis, corre. La información en la tabla de símbolos que mencionamos antes se usa para generar código objeto, como ya les había dicho, y pues en esta hay otras tres fases, que es la generación de código intermedio, la optimización de este código que ya generamos, por último la generación de código objeto. Entonces, este último, aquí si miran mi mouse, no sé si lo pueden ver, creo que sí. Esta parte de abajo, la flechita es para abajo también. Esta fase genera un código objeto, no sé, está para arriba. Uno que más alguna explicación tenía en donde yo lo encontré esta imagen. Pues, me de cuenta, esa ignoren la flechita para arriba. Vamos a ver entonces, web, no entender lo feo por el diseño, lo exacto, y va a tener la parte, va a tener la lógica. Sí, está como que, espero que hayan entendido esta parte, no los haya confundido más, y es así, díganmelo en Gmail, para solo contestarle a Diego, pues a mí me gusta mucho el backend, no soy un experto ni un crack, me gusta mucho, pues prácticamente porque el front no me gusta, no me gusta, yo soy muy como que accionista y quiero que todos los botones estén alineados, que tengan el mismo tamaño, y eso me quita un montón de tiempo que puedo utilizar en otras cosas, ¿va? Además de que con tanto front, ¿cómo se llama esto? Tantas librerías para front-end y frameworks, pues muchas cosas que me cuestan, ¿no? Cuando el backend es como que la lógica, yo soy más lógico. ¿Dudas con esta estructura? Vamos a empezar a ver qué es cada cosa. Todo bien, José. Bueno, primero tenemos el análisis léxico. Ya este es muy conocido como Scanner. Eso sí, enseñen estos nombres porque en internet, cuando tengan en Compi 1 o en la 2 o incluso aquí, si tienen que buscar algo por alguna tarea o algo que no entiendan, no van a encontrar nada como lexical análisis o cosas así. Sino que casi todo lo que hay, que pues, poco es que sea mayor cosa,
lo van a encontrar como escáner y para el análisis sintáctico como parser, ¿va? Estos nombres alias, por así decirlo, pues como que sí, déjenlos y tenganlos claro, ¿va? Esta es la primera fase del compilador, pues lee, y esto las partes mínimas de un lenguaje, adivinen qué son, ¿va? Alguien que me diga cuál cree que es una parte mínima de un lenguaje escrito, por así decirlo. Lenguaje escrito, porque en lenguaje pues, hablado ya son otras cosas. Pero en lenguaje escrito, alguien que me pueda decir cuál sería como que, cuál cree que es la parte mínima o fundamental. El alfabeto, está exacto, son las letras. Entonces, pues las letras en este caso lo vamos a tomar con el nombre de caracteres alfanuméricos, porque incluso los números también son estas entradas. ¿Sí? ¿Vas a decir algo, Cristian? Entonces, sí, en este caso, estos caracteres alfanuméricos, pues, son los caracteres que se van a analizar en el escáner, y su función principal es agruparlos en secuencias o en grupos con un significado lógico significativo, y estos grupos se les va a llamar lexemas. Entonces estos grupos no da las reglas con las que se pueden formar estos grupos. Por ejemplo, un número seguido de más números, pues va a ser mejor dicho, un dígito seguido de más dígitos, formar un número. Algo así, ¿va? Una letra seguida de otra, de una o más letras, formar una palabra, ¿va? Otra cosa es que no se entienda qué se está diciendo, ¿va? Pero eso ya son otros temas, ¿no? Entonces, aquí tenemos otro concepto que es el de token, que es la unidad léxica. En este caso, para nuestro compilador, esta es la unidad léxica y divisible. Aquí hay que tener claro los dos conceptos, ¿va? La unidad mínima de un lenguaje escrito, son las caracteres, y la unidad mínima de léxico, que es el token, ¿va? Esto es una unidad de prácticamente el lexema que se formó con la regla, con el patrón que vamos a ver en otras clases. Este lexema que se formó junto con información de su ubicación en la entrada. Por ejemplo, la línea, la columna, el lexema, que en este caso es el valor, y en este caso se le agrega también un tipo de token. Por ejemplo, ya les mencioné, token de tipo número, token de tipo nombre, token de tipo símbolo. Por ejemplo, un punto y coma, un lexema como que único, no está agrupado en ninguna otra cosa más, y este es de tipo símbolo, por ejemplo. Entonces, algo importante es de que aquí en el análisis léxico se deshace de todo tipo de carácter, y los espacios en blanco, los enter, los tabuladores siguen teniendo una representación simbólica con un número del código ASCII que sigue estando en la entrada. Entonces, el análisis léxico se deshace de comentarios y espacios en blanco significativos. Estos espacios en blanco no son solo el space que uno le da aquí abajo de la Z, la X, la C, la V, la B, la N y la M, sino que son estos enter, este tabulador. Van a ver que también hay de vez en cuando una cosa que se llama retorno de carro, que es cuando uno está escribiendo y está como en el lado más derecho de la pantalla, ¿va? Y uno al dar enter, técnicamente el enter lo único que hace es bajar la línea y mantener el cursor donde está. Y el retorno de carro es lo que hace que se regrese al lado izquierdo de la hoja de Word, por ejemplo. Entonces, normalmente ahora pues eso ya está como que junto en solo en el enter, pero antes así funcionaba. Entonces, la función es de que el análisis léxico, aparte de hacer toda esta separación de la entrada, pues verifica que estos lexemas pertenezcan al lenguaje, ¿va? Que estos tokens, ya es como que la agrupación, ¿va? Sean válidos para el lenguaje que estamos utilizando.
pues ya esto se va juntando en una lista. Es la forma más fácil de hacerlo, en una lista, pero también se puede hacer en una tabla. Y esto ya se le entrega al análisis sintáctico para que él siga haciendo su trabajo, ¿va? Entonces, con esto de que pues, los elementos mínimos le pertenezcan al lenguaje, me refiero a que pues, nosotros tenemos en el lenguaje español, pues tenemos ciertas letras que, con las que nosotros nos comunicamos. Por ejemplo, aquí no tenemos esas letras con unas como que tildes, por ejemplo, la de por ejemplo, Rakitic, esa C con como tilde, Modric, Ibrahimovic, que tienen como que cosas raras, ¿va? Como las letras noruegas, o de Escocia, que tienen cosas ahí, o de Islandia, que tienen ahí cosas raras. Esos caracteres nosotros no lo entendemos, o sea, no están en nuestro lenguaje español. Y por eso es de que si se tuviera que hacer un escáner del idioma español, pues si viene, por ejemplo, un listado de jugadores y ahí aparece Iván Rakitic y Luka Modric, pues nos va a tirar un error, porque en el lenguaje español, pues, esas letras no están como que establecidas. Obviamente, pues por así que pues por el manejo que le damos al idioma entendemos, ¿va? Pero en el lenguaje español eso no está como que estandarizado, no está tipificado, existen esas palabras. Y eso es un poco la función del escáner que tienen que realizar en el proyecto, en las prácticas o ya en Compi 1 y en Compi 2. ¿Dudas con el escáner? Seguros, va, porque pues a veces en la clase no se entiende y pues como ya repito, mi función es de que tal vez con ejemplos más de la chaviza entiendan los temas, ¿va? Y es así, pues vamos a ir con el análisis sintáctico, el parser, ¿va? Entonces estos temas al inicio, como les repito, pues son un poco muy conceptuales, no hay mucha práctica. Es necesario que sepan qué van a hacer más adelante, ¿no? Tengan claro ciertos términos. Y pues, siguiendo con lo mismo de antes, al análisis sintáctico en inglés y en documentación se le llama parser. Entonces, aquí hay dos preguntas de examen o de calificación. ¿Con qué otro nombre se le conoce el análisis léxico y con qué otro nombre se le conoce el análisis sintáctico? Entonces, esta es la segunda fase del compilador y utiliza esta lista de tokens que generamos en la fase anterior para crear una representación en forma de árbol. Estrictamente tendría que ser un árbol binario, pero pues ya más en formas prácticas no es un árbol binario, pero sí es un árbol jerárquico de la estructura gramatical que se está haciendo. Entonces, el nodo interior, nodos son como que cada parte, cada circulito, si se fuera a ver, este árbol que tenemos aquí a la derecha, y pues son bueno, mejor expliquemos que es una hoja primero. Pues los nodos hojas son todos los nodos que no tienen más hijos. Entonces, los nodos interiores son los nodos que tienen hijos. Por ejemplo, si ven mi mouse, pues expresión es un nodo interior porque, pues, a pesar de que es la cabeza o la raíz, tiene un hijo. Término tiene 3 hijos. Este término tiene un hijo, factor tiene un hijo. Y esta constante entera que tiene el valor 3, pues esto es una hoja porque ya no tiene más hijos. Este paréntesis, pues es un hijo, una hoja, ¿va? Igual este por, que es una hoja, pero este es un nodo interior. Pues, esto lo van a ver en estructura de datos, pero más o menos con esto es con lo que trabaja el parser, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que hace el parser? Verifica el orden gramatical de la entrada o del código fuente. Entonces, parser lo que se trabaja es con una gramática que tiene como que que va a formar con la entrada del código del análisis léxico previa, va a ir formando este tipo de árbol según la gramática que estemos manejando. Entonces va como que
dos cosas juntas, ¿va? La entrada del análisis léxico más la gramática de este análisis sintáctico, lo que forman este árbol de análisis sintáctico. Esto lo vamos a ver ya en la tercera unidad, pero pues tienen que entender que aquí lo que importante del análisis sintáctico es de que verifica que todo venga en el orden que tenga que venir, ¿no? Y si viene la palabra int, de Java, por ejemplo, un int, después tenga que venir una variable, una lista de variables, para que tenga sentido, porque si solo viene int y después ya no viene nada más, no está en el orden que tienen que venir, ¿no? Entonces, algo así, bueno, más que algo así, así es cómo funciona en términos generales el análisis sintáctico. Luego tenemos el análisis semántico, que este ya no tiene un nombre pues, específico como scanner y parser, pero pues este se encarga de que todo esto que estamos haciendo, que llevamos antes, este árbol que generamos, la tabla de símbolos, se haya generado y tenga el sentido adecuado que nosotros le querramos dar al lenguaje. Entonces, se utiliza para ello el árbol del análisis sintáctico o del parser junto a la tabla de símbolos pues, para identificar, normalmente para identificar operadores y operandos de expresiones y proposiciones, ¿no? Entonces, aquí les puse un tiburón naranja con... Esto obviamente es un disfraz, ¿va? Pero esto es algo que no tiene sentido. Un tiburón de paso naranja que tiene piernas y brazos, ¿va? Entonces, verifica el sentido. Por ejemplo, lo más normal que es como que la función de todo análisis semántico en los lenguajes de programación, ¿va? Es la comprobación de tipos y asignaciones. Por ejemplo, de que si nosotros ponemos int a igual, este valor sea un número entero porque tiene un int. Pero si ponemos int a igual a falso, false, eso es un error semántico. Entonces, muchas veces a usted le sale syntax error y todo eso, ¿va? Pero también hay errores semánticos que pues, obviamente dicen que nuestro lenguaje o porciones de nuestro lenguaje pierdan el sentido, pierdan la coherencia gramatical que debería de tener un lenguaje formal, ¿va? Porque va a estar catalogado como un lenguaje formal. Entonces, y terminamos de ver la parte de análisis. Y ahora vamos a ver la parte de síntesis un poco más rápido. Que bueno, creo que igual voy muy rápido. Si voy muy rápido, ahí me dice. Voy muy rápido porque les quiero hacer el ejemplo de GitHub. ¿No? Capaz no me da tiempo. Pero la fase de síntesis se mira más que todo hasta Compi 2. Entonces, eso lo vamos a ver la definición, ¿va? Entonces, la generación de código intermedio, pues, como dice su nombre, va. Vamos a leer lo que dice. Dice representación similar a código máquina. Se puede considerar como un programa para una máquina abstracta que debe tener dos propiedades: fácil de producir y fácil de traducir. Una máquina. Normalmente se utiliza código de 3 direcciones, que es lo que yo le decía. Y aquí hay un ejemplo de un lenguaje ensamblador, unas macros y aquí con instrucciones, ¿no? Entonces, y se llama de 3 direcciones porque solo tiene 3 operandos. Una instrucción, que en este caso es mover, move. Este de él es un registro, el registro base, o el destino, por así decirlo, ¿va? La coma, que es la que separa esta es la segunda dirección, la coma que separa la tercera dirección, y esto es el valor. Entonces aquí lo que se va a mover es de que esta instrucción, que mucho se mira, esto representa un valor, y esto se va a mover, le va a copiar al registro de L, ¿va? Entonces, así es como funcionan este código de 3 direcciones. Esta fase lo que hace es de que todo este árbol que vimos antes y esa tabla de símbolos se va a traducir en este tipo de lenguaje. Con move, con comparaciones, con jumps, son como saltos entre líneas de este mismo lenguaje, y algunas verificaciones. Entonces, están las últimas dos, que la optimización de código intermedio, prácticamente lo que le dije al compañero antes, ¿no? Se trata de mejorar el código intermedio de manera que produzca un mejor código destino, que sea más corto,
consuma menos recursos, que elimine código inalcanzable. Esta es otra característica que no te dije. Elimina código inalcanzable en términos de que, por ejemplo, si uno pone un return dentro de una función y dentro de un if, por ejemplo, ¿va? Uno pone un if, pone inmediatamente abajo del if return, después pone más instrucciones abajo del return. Esto ya no va, estas instrucciones abajo del return ya no van a ser ejecutadas nunca, son inalcanzables. Por eso es que ese return nos dice que nos tenemos que salir de ese procedimiento, de esa función, ¿va? Entonces, esto es otro tipo de optimización que hay, pues de que debe ser siempre correcta. O sea, estas como que optimizaciones tienen que preservar el sentido o el significado que ya tenemos identificado en la fase, en la parte de análisis. Esto es lo que hace la optimización de código intermedio. No. Es muy similar, contestando a Brian, que dice si la optimización de código tiene que ver con código limpio. Es muy similar, pero el código limpio se da más que todo en ya no programando en un ambiente de desarrollo, que uno tiene que programar de tal forma que no genere código espagueti, que no utilice más variables de las que necesita, que todo esté como que bien va. En cambio, esta optimización de código intermedio lo que hace es hacer casi que lo mismo, pero de forma automática con este tipo de instrucciones en lenguaje ensamblador. Entonces, que si hay... Aquí también hay instrucciones para sumar, ¿va? Lo de la suma es el ejemplo más básico. Entonces, la suma es una instrucción ADD. Si pongo ADD DL, 0, ADL le voy a sumar 0. Y eso, pues al final, ¿qué me va a dar? De que DL no va a cambiar. Este DL aquí tiene un valor que no se sabe cuál es. Es como que la variable en este caso. Si yo a DL le sumo 0, al final tengo DL. Entonces, esta instrucción se eliminaría la parte de optimización de código intermedio. Entonces, es lo mismo, pero en este caso el optimizador lo que tiene que hacer es hacerlo con las instrucciones. Y estas instrucciones son generadas por cada nodo de los árboles que se vaya generando en este análisis sintáctico. Obviamente, dependiendo de la entrada, ahí se acuerdan de que este árbol se genera dependiendo de la gramática que se esté utilizando y dependiendo de la lista de tokens que venga de la fase anterior. Pero esta lista de tokens depende de la entrada que le estemos dando. Entonces, al final, este árbol puede cambiar por muchas cosas y obviamente, pues, este código, si uno le pone una instrucción más, va a cambiar y puede que al final se den instrucciones similares que se puedan como que agrupar ya cuando se esté optimizando. Entonces, esa es como que la diferencia. Espero que sí me haya podido explicar y no te haya hecho más bolas, porque entonces yo también he contestado que sí entendí, solo detalle, ¿no? Entonces, por último, tenemos en este caso la generación del código objeto. Entonces, que recibe ya la entrada optimizada intermedia y pues que mediante el ensamblador y el enlazador y todo ese tipo de cosas que vimos antes, herramientas, se genera y se asigna a un lenguaje destino, código máquina, un ejecutable o un bytecode. Y pues, como les dije, pues dependiendo si es un lenguaje híbrido, se puede crear en bytecode y ese bytecode es interpretado por otra cosa. En este caso, del ejemplo que les di, el JR de Java. Va, entonces, la verdad sí fue muy rápido. ¿Dudas en sí de las dos partes del compilador? Parte de análisis y parte de síntesis. No, gracias. Permítanme cosa que tengo que ver. Mientras tanto, pues, no sé.
meterse en no sé, fresco. Ok, qué bueno. Vamos a hacer ahorita. Va. Sí, creo que solo tips que me habló la clase pasada, las penas. Solo antes de hacer todo lo que estaba haciendo es hacer la cosa de la asistencia, para que vayas justo. Ahorita les paso el link. Entonces aquí les voy a pasar el link de la asistencia del día de hoy para que vienen, de preferencia, pues todos los presentes, ¿verdad? Ya le puse que acepte respuestas, recargarlos y no hay ese problema. Sí, luego algo lejos, pero El formulario dice ya no se aceptan más respuestas. sí, te lo acabo de cambiar, la que recargué, a ver si ahora sí ya les deja. Creo que ya hay respuesta, ¿no? Sí, ahora sí. Gracias ahí por el aviso. No me di cuenta. Eh, gracias. No se van a ir todos, ¿va? Todavía hay clase. Es para aquellos que tengan algo que hacer, ¿va? Entonces, ¿se acuerdan que pues les dije yo ahí marco la asistencia ¿se acuerdan el programa decía que tiene que tener 80%? Pues yo ahí voy. Douglas, ¿Eh? ¿No mira, habla? disculpa. Ah, Yo estuve al inicio de la clase y todo, pero hubo un periodo que se fue la luz, entonces ahorita acabo de volver a conectarme. Intenté conectarme con mi teléfono, pero ya no tenía internet, entonces ahorita regresé. No sé qué estabas diciendo. no sé, ¿puedes ver el link que pasé hace poco? Todavía no. No. Vine donde se estaban poniendo listo. Entonces, el link de la asistencia de hoy. Lo que les decía es de que pues yo solo voy ahí acumulando cuánto porcentaje de asistencia. Gracias, Cristian. Y pues si llegan al 80, los pongo con un color verde y ahí la ingeniera qué hacer con los que no tienen verde. Para que lo tengan en cuenta los que pueden faltar. Y eso va para que en esta asistencia se gasten. ¿Harás alguna otra actividad también a partir de este punto? Y dices, claro, pues solo el ejemplo de GitHub. Ahí terminar la presentación. Solo eso. No hay tarea ni básicamente hay problemas con la distribución de las actividades. Ahora no me ha dicho nada. Entonces, mientras terminan de llenar el formulario, vamos a seguir. Vamos a ver si vagamente herramientas creador, herramientas o pues sí que estructuras
de datos, todas estas, que se utilizan para que el compilador termine de hacer su función, ¿no? Y Cristian, lenguajes que vamos a usar todavía hay. Ese va a ser Python. Ese sí es oficial. Lo que no es oficial es sí, la distribución y las fechas de las actividades. Ahí pasé el formulario para Ioni. Entonces estas herramientas, tenemos una tabla de tokens. Entonces aquí tiene unos asteriscos porque este ejemplo que les pongo aquí no es la tabla de tokens. La tabla de tokens es solo una lista con una lista de tokens. Entonces, si ustedes se acuerdan de programación orientada a objetos de Java o de IPC1 en general, no sé si vieron también en Python, pues uno puede crear una clase que se llame token y hacer una lista de instancias de esta clase. Y lo que les puse aquí es una tabla para tratar de explicar qué es un token, ¿no? Entonces, sí, el token con el que se le puede ver más fácil es con este token número. Entonces, el token es token número, token int, si solo son enteros, ¿va? Token double o float o como ustedes lo quieran manejar, dependiendo del lenguaje que haya que hacer, ¿va? Pero el token puede ser token número, token ID. O sea, esto es muy importante, el token ID. O token símbolo, por ejemplo, ¿va? O token lo que sea. La descripción formal, que en este caso, en el caso del token número, es cualquier constante numérica. Pues si fuera un token entero, pues solo sería un número seguido de ninguno o más números, ¿va? Si solo quiero tener un 3, solo es un número. O si quiero tener un 35, es un número seguido de otro número. Y si quiero tener 350, pues es un 3 seguido de más números, ¿va? En este caso un 5 y un 0. Y pues lexemas de ejemplo para el token número, en este caso son 3pi, solo el 0. Es un número exponencial en formato de ingeniería, 6.0 e a la 23. Y esto es como que más o menos, ¿va? Un token tiene, pues en sí, es lo que yo les decía antes, de que es el tipo número, tipo ID, tipo literal. Este puede ser tipo if, descripción informal, solo son una i seguida de una f, y los lexemas de ejemplo, pues en este caso solo hay uno, ¿va? Que es una i y una f seguida, ¿no? Para el compilador, esto es una i y una f y no significa nada más, aunque nosotros sabemos que es un if, ¿va? Como que comprobación, ¿va? Igual pasa con el else, con los símbolos, ¿va? Aquí hay comparación, pero puedo tener un token símbolo, que puede ser cualquiera de una lista de símbolos, una coma, un mayor que, una arroba, y un lexema de ejemplo, como yo solo estoy diciendo símbolo, que es solo uno, pues o es un numeral, o es solo el arroba, o es solo la coma, o es solo el punto. Entonces al final hacen una clase que se llame token, por ejemplo, que tenga entre los atributos el tipo, el lexema o el valor en este caso. El lexema sería if, el valor sería if, sería 3.14 o sería cualquier cosa. Que tenga la línea y la columna donde fue encontrado y nada más, ¿no? Ya les di el tip de cómo se hace, pues, más que una tabla, una lista de tokens, ¿va? Esta lista de tokens es la que se le pasa al análisis sintáctico o al parser. Luego tenemos una tabla de símbolos, que es más o menos ya este curso es más o menos lo último que se trata. Crear la tabla de símbolos y ver ahí qué tipo es, qué objeto, qué valor tiene, ¿no? Por ejemplo, es similar a lo que vimos antes, pero en este caso puedo tener una variable que se llame bookstore o nombre o apellido o lo que sea. Y pues en el nombre la variable es nombre. En el valor, aquí no está en este ejemplo que yo hice en Compi2. Esto es una tabla que yo saqué de Compi2, de mi proyecto de Compi2. Pero en el valor podría poner ahí Juan, que era una variable que se llame apellido, que se llame Cardona. El valor sería Cardona, está en la línea 1, columna 0, bla, 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 bla.
el ámbito, si es global o si pertenece a alguna clase o si pertenece a alguna función y cosas así. Esto casi que no se ve en este curso, pero lo único que se ve, pues es más que todo, es sí, cada símbolo tiene un nombre, un tipo y un valor, ¿no? Y su ubicación, pero el ámbito casi no se ve. Y la tabla de errores que sí va de fijo, pues tiene el contenido, ¿va? O cuál es la variable o el símbolo que da el error, ¿va? El mensaje, pues que no coinciden o de que se esperaba un punto y coma, o de que se esperaba un corchete o un paréntesis. Por ejemplo, caracteres inesperados han sido localizados. Aquí se me olvidó poner cuál es el carácter que se encontró, pero se esperaba cualquiera de estos. Esto es un ejemplo. ¿Qué tipo es? Un error sintáctico. Pues hay un error léxico que, por ejemplo, aparece ahí Luka Modric. Pues ya sé que yo les digo, no está en nuestro lenguaje español. Me tendría que decir que en la línea 3, columna 23, es un error léxico, porque Modric, aquí tendría que ir como que el valor, como que en sí el lexema completo, ¿va? No se esperaba el carácter y ahí viene la C con la tilde. O el Solskjaer o cosas así, ¿va? Entonces, esto es una tabla de errores que tiene ahí la ubicación del error en la entrada, ¿va? En el código de entrada, en la línea, en la columna. ¿Qué tipo es? Es un mensaje que identifique qué error es para poderlo arreglar. Lo que yo les decía, que mientras más explícito sean, mejor, ¿va? Para que sea más fácil arreglarlo y pues en sí, cuál es el problema, ¿va? Que solo hay uno de estos, o que solo hay un corchete, o que hay dos corchetes, hay dos llaves, cosas así, ¿va? Entonces, este sería el fin de la clase 2. Ya la próxima semana vamos a ver lo de la jerarquía de Chomsky. Y esperaría pues ya decirles lo de la práctica y tareas y esas cosas. Pero por el momento, dudas de lo que vimos hoy. De momento no, gracias. Pues gracias. Gracias, Ken. Todo bien de mi parte. Pero gracias. Entonces, ¿alguien ya instaló Python en su computadora? ¿O tiene Python de alguna forma? ¿Una máquina virtual en la nube o un contenedor? Sí, me imagino que lo tienen instalado para IPC2 y desde IPC1 tal vez, ¿va? Desde el semestre pasado. Son 3.10. Vamos a ver una. El lenguaje del semestre pasado. Uf. Tomar contenidos en Visual Studio Code, eso es demasiado bueno porque normalmente más adelante, mejor si los que no sepan de los contenedores, mejor si van viendo qué onda, porque ahora todo es en eso, ¿va? Y un problema que había era de que pues solo se podía manejar con, con la shell, el intérprete de comandos de la consola de Linux, pues y no se podía ni arrastrar ni nada, ¿va? En cambio con este remote containers que dice ahí Linux, les enseñé la clase pasada, pues se puede utilizar el Visual Studio Code como si estuvieras utilizando ahí cualquier archivo o carpeta de la computadora personal, pero en un contenedor, ¿va? Que prácticamente eso es muy útil al momento de pues, querer desarrollar directamente en el contenedor y no tener que importar cosas, ¿no? Hablando de eso, alguien de la presentación, alguien manejado una distribución de Linux, alguna experiencia en eso. Sí, eh, más adelante a uno solo le piden, miren, vengan con una partición de Ubuntu o de Linux Mint o de lo que sea, ¿ves? Y ya, ya lo tienen que tener, ¿va? Para que también puedan ir viendo ese tipo de cositas, ¿va?
Dice Ubuntu, es que sí, Ubuntu es la más normal. Debian es el padre o la madre de Ubuntu, entonces es similar. Lo he escuchado, no sé cómo va el Pop OS. Creo que había un Poppy Linux. No tiene nada que ver, me imagino. No. O yo cómo usarlo. Sí, fíjate que a mí en estructura de datos que me lo pidieron, después lo volví a usar después, como costó ganarlo. ¿Va? Después cuando me volvieron a pedirlo en archivos, ya era como que yo era cómo se hacía esto, cómo se hacía lo otro. Me olvidaba. Asistente. Uno. Lo voy a dejar hasta que se termine el clase. Ubuntu. WSL, sí, el WSL, algo que si tiene Docker instalado en la computadora, pues tiene que tener el WSL, el Windows System for Linux. Voy a cambiarme a Arch. Esos Arch dicen que es cosa ya de gente pro. No me atrevo. Pero ahí me contás cómo te va con Arch. Entonces, eso también. Creo que CentOS ya es. CentOS dicen que creo que ese que ya se murió, ese fue Fedora. RedHat lo compró. No sé ni qué. Va. Entonces, bueno, también tendrían que tener ya instalado Git en su computadora. Tienen una distribución de... lo que les pregunté por lo de Linux es de que si tienen una distribución de Linux, Git ya está instalado por defecto. ¿Llegan a pedir Kali Linux más adelante? No. O hasta donde yo sé, que ya casi al final, no. Hay un curso que se llama Seguridad y Auditoría de Redes. Imagino que tal vez ahí sí, o no se sabe. Entonces, lo que les quiero enseñar ahora, pues es solo la cámara. Igual ustedes no la van a ver, pero no, OBS sí. Igual creo que ni me miro. No se mira. Entonces, ustedes ya tienen que haber instalado Git en la computadora. De que si tienen alguna distribución de Linux, ya lo tienen, ya lo tendría que tener por defecto. Entonces, con Git instalado en la computadora y pues obviamente con Python, crean ya su cuenta de GitHub. Ya yo tengo mi cuenta creada, ¿va? Y esto sí es casi que por toda la carrera que la usan. A veces van a usar GitLab, a veces GitHub, pero pues, como van con Git, pues ahí está casi que similar el manejo. Crean su cuenta, inician sesión y pues aquí en la flechita más dan nuevo repositorio. Nuevo repositorio. Esto lo pueden trastear si quieren, va, pero nosotros vamos a manejar y casi que solo se va a manejar la carrera, va, los repositorios. Entonces, yo aquí le voy a poner un nombre que va a ser LFP. Ejemplos. No sé, vamos a ponerle primer semestre 2022. Entonces, yo aquí le pongo el nombre, pues voy a hacer un repositorio con ejemplos voy a ir compartiéndoles a ustedes, ¿no? Y ustedes lo que tienen que hacer es poner el nombre que yo les indique o que el enunciado indique, ¿no? En este caso lo voy a dejar público, para que lo pueda ver cualquiera, ¿va? Entonces lo que tienen que hacer es ponerlo privado, ¿va? Porque solo lo tienen que ver ustedes y yo. Ya después, cuando se acabe el semestre, pues ponen que sea público si quieren, pero por el momento para evitar copias, ¿verdad? Que sea privado. Yo aquí esto lo pueden, ya después, poco a poco, si tienen conocimiento de desarrollo web, van a saber qué es esto. Bueno, van a aprender qué es esto, pero yo ahorita solo le voy a poner un archivo de README, que es como presentación y nada más, va. Y le voy a crear repositorio. ¿Cuál? Entonces aquí ya me quedó mi repositorio, esto es mi espacio de trabajo. Tiene un archivo README que pues tiene este nombre, ¿va? Bueno, que tiene este contenido.
Entonces, aquí uno encuentra ejemplos o explicación cuál es de qué va el repositorio, qué hace o cómo se usa. Entonces, cuando ya tiene su repositorio creado, vamos a poner aquí un CD. Es la consola aquí de Windows, ¿no? Y bueno, en code, en que hacer es y con HTTPS, ¿no? Esto es la forma en la que yo lo hago porque mi versión de Git es anterior. No, que aquí les tienen que salir lo mismo, pero tienen que, en vez de poner la contraseña cuando les pida aquí en la consola, tienen que poner otra cosa que, pues, lastimosamente, como les dije, no se los puedo enseñar ahorita, porque estoy en Windows y eso lo tengo en mi Ubuntu, pero si lo googlea, me imagino que le sale, ¿no? Entonces vamos a ver aquí, solo le pongo git clone. No sé si miran para empezar. No sé si esto lo puedo hacer más. No, bien, sí se puede. Interesante, ¿no? Sí, miran, va. Git clone y pues lo que acabo de copiar de acá, ¿va? Aquí, este botoncito verde del HTTPS. Esto es para clonar el repositorio en mi máquina local vía HTTPS. Entonces solo le doy Enter, Enter, y pues me va a decir cloning. Va a crear, literalmente va a crear la carpeta con el nombre que yo le puse, el FP1S 2022. En este caso me lo creó en la carpeta Douglas, ¿no? Entonces yo lo que tengo que hacer es, aquí en Douglas, pues va a estar aquí en donde lo encuentro. Está, miren, el FP1S 2022. La voy a borrar. Solo tiene un readme adentro, ¿va? Y ahora lo que voy a hacer es moverme, ¿va? Voy a mover en español. Está en inglés. Ahora ya me moví al escritorio, si se dan cuenta. Entonces ya me tiene que aparecer aquí en el escritorio, ¿va? Entonces nuevamente le voy a dar git clone. Volver a copiar. Entonces me va a crear esta carpeta y adentro va a guardar todo lo que pues sea. En este caso tiene solo el punto .git y el readme. Es un archivo oculto que si no quieren lo... Entonces esto es lo único que tienen que hacer en la consola. Luego esto, pues yo lo que hago es solo arrastrarlo. Si se dan cuenta, no lo muevo del lugar, solo abro el Visual Studio con eso, con ese como que carpeta en edición. Y aquí ya puedo ver el README. No tiene más que el código que me aparecía aquí en Git. Y ahorita lo que les voy a enseñar es pues, cómo trabajar acá, ¿va? Entonces yo aquí voy a crear una carpeta que se llame, por ejemplo, 1, lo GitHub. Entonces ya está la carpeta creada. Esto lo voy a ignorar. Y dentro de esta carpeta yo le voy a poner que me cree un archivo. Main.py. Pues aquí se vuelve a poner print. Hola clase. Ya estaba. Entonces, esto no. Ahorita, si esto lo quisiera ejecutar, pues me imprimiría hola clase, ¿va? Aquí lo puedo ejecutar o tiene que un comando. No se tarde 20 años. Pregunta.
por el git ignore, tú dónde subiste esos archivos binarios que no se suben en el git ignore. Dejando la. Es que ahí en el git ignore es solo un archivo en el que pues solo ahí se indica qué archivos o con expresiones regulares, qué extensiones o qué tipos de archivos no quiero que se suban a GitHub y pues están en el git ignore, lo primero que va a hacer al momento de subirse pues es ir a leer eso, qué es lo que no tiene que subirse y pues sube lo demás, ¿no? Ella se está ejecutando solo, ¿ya? Y dice, o la clase, ¿no? Entonces para que miren que sí funciona. Hacer esto y, bueno, sí lo tengo que dejar. No sé si lo miran. Ahora sí lo miran, ¿no? Voy a limpiar la consola y voy a utilizar el comando git add. Este comando no es que siempre lo tengan que usar. Esto lo que nos dice es cómo está nuestra rama, ¿va? Tal vez si se me da la oportunidad les puedo explicar qué son eso de las ramas y todo eso, ¿va? Pero nuestra rama es como que la línea donde nosotros vamos a guardar nuestras cosas, ¿va? Aquí me dice que hay archivos nuevos que no han sido como que registrados, que es todo esta barrita de acá dice que es una carpeta, entonces es todo lo que está en esta carpeta. Aquí dan unas como que avisos o recomendaciones para trabajarlo. Entonces, dice que use el git add y es efectivamente lo que voy a hacer. Entonces va a hacer git add y le va a poner punto. Normalmente se pone punto si uno quiere que todos estos cambios, aquí solo hay uno, pero pueden haber más, ¿va? Que todos los cambios se registren en nuestro git local. Esto es importante, que es en el local. Entonces, yo aquí le voy a poner git add punto. Aquí no me dice ningún aviso, pero si le doy git status otra vez, aparte ya está en verde, dice cambios registrados para ser, así que comiteados, por así decirlo, ¿no? Traducirlo, para que se les pueda hacer commit. Entonces aquí ya está en verde, ¿va? Dice new file, y ahora sí ya me dice todo, ¿va? Si aquí hubieran más archivos, pues me diría los demás archivos. Aquí solo hay uno. Entonces lo voy a hacer, limpiar la pantalla otra vez. Y si se dan cuenta, pues aquí ya guardé, ya preparé estos cambios de acá pues, para que les pueda hacer un commit. Entonces yo lo que quiero hacer es darle git commit -m, es para agregar un mensaje, lo pueden poner sin el mensaje, ¿va? En este caso yo voy a dar -m para agregar un mensaje que es demostración de comandos git. Entonces, y me dice que pues se ha creado el commit, que se insertó un archivo y todo eso. Entonces, estas explicaciones o estos como que mensajes son para decir qué cambios o qué se hizo en el nuevo commit, ¿va? Entonces, los commits son como que las unidades de tiempo dentro de Git, por así decirlo. Y pues ahí me dice del anterior al actual, commit que hice, ¿qué pasó? ¿Va? Agregué un nuevo método para insertar en la base de datos. O se cambió tal método en el front-end. Ahí sí que pues, más explicativo sea mejor. Entonces, ahorita ya está, ya hice el commit y ya se guardó en nuestro repositorio el archivo. Entonces, si vamos a ver acá, pues se dan cuenta, pues no está ni la carpeta ni nada. Alguien que ya sepa por qué sea eso. Falta el push, pero técnicamente no es por eso que no está en el GitHub de internet. Fíjate que eso de los tests es más ya para ambientes un cacho más para casos como los que sí
estipulado en las reglas que hay que hacer test antes de todo eso, antes de pasar toda producción, ¿va? Pero es así como lo dicen Alejandro y José Manuel, es porque está en mi repositorio local, pero no está reflejado en mi repositorio remoto. El repositorio remoto es el que está en internet. Entonces lo único que, para hacerlo simple, estos son como que comandos básicos con los que pueden ahí irse guiando poco a poco, ¿va? Entonces, yo le doy git push origin, que es el origin es el repositorio de internet. En este caso la rama se llama main. Ustedes pueden tener varias ramas y la main es la principal. Entonces, si le doy git push origin main, esto va a hacer que automáticamente el repositorio remoto se actualice o esté como que cabeza a cabeza con mi repositorio local. Aquí me dice que ya está todo eso. ¿Ya se subió? ¿Ya se subió? Pues ahora sí voy acá y refresco. Allá me dice primero que hay 2 commits. Y ya está la carpeta y dentro de la carpeta está el main, por ejemplo. Aquí se lo dice el print o la clase que yo les. Y aquí es donde yo voy a ver cuántos commits hay y qué hicieron en cada commit. Entonces aquí miro, solo hicieron una línea de código. Entonces esto yo les diría que no es un commit válido para mí, pues porque esto no aporta mayor cosa a su proyecto, ¿no? Ya si es una línea de código importante, pues ahí sí, ¿va? Pero si ustedes no trabajan y pues, hay que llegar al punto en las que se les solicita cierta cantidad de commits a la semana para que no tengan penalización en su entrega, pues ahí sí que me va a tocar ver qué escribieron y es relevante para el proyecto o no. Roger, decime que tenés la mano levantada para terminar la explicación. Roger, ya no. Va. Entonces, esto yo lo llegué a comprender de que pues no es tan importante tener 20,000 commits, sino que el contenido de cada commit sea relevante y de que la distribución sea como que vaya escalándose poco a poco, o sea, de que en un commit no tenga todo el proyecto, ya cuando uno esté trabajando, ¿va? Que un commit no haga todo lo del mes, ¿va? Y que tampoco en un commit solo ponga línea, ¿va? Sino que en cada commit yo en un día de trabajo lo que hice fue pues hacer el módulo para insertar datos y el módulo para leer datos de una base de datos. Tengo 2 commits, uno que diga insertando datos y el otro leyendo datos, por ejemplo. Entonces, es algo pues importante, ¿va? Entonces, con esto están más que hechos para manejar Git. Otra cosa que ya pueden hacer más adelante, vamos a limpiar esto, es de que si están llegando a trabajar y que en conjunto con otros compañeros en otros cursos, ¿va? Que así va a ser. Más adelante casi que solo en grupo se trabaja, pues otro compañero puede agregar un archivo, por ejemplo aquí, voy a agregar yo un archivo, crear un nuevo archivo que se va a llamar main online.plleva. Y aquí le voy a escribir solo print hola desde internet. Y pues voy a guardar los cambios. Voy a poner aquí nuevo archivo desde GitHub. Pues este es el mensaje que yo les decía del commit. Le voy a hacer commit. Ya tengo el nuevo archivo, ¿va? Y ahora pasa al contrario. Ahora tengo en el repositorio remoto los cambios, pero no en el local, ¿va? Entonces si yo aquí actualizo, pues no me aparece el nuevo cambio. Y para ello es de que se le hace el git pull
origin, que es el remoto, y la rama que uno quiere utilizar, en este caso la main. Entonces cuando termine de descargarlo todo, aquí me va a aparecer el main online. Pues, ¿no? Y pues eso sería más que todo el ejemplo básico de Git que voy a dar el día de hoy. Espero que les haya servido y no sé si tienen dudas respecto de esto. Pues de momento no. Bueno, entonces, solo para terminar esto, no sé si pueden hacer el favor de los que aún quedan acá, pues activar su cámara. No sé si ya no se recuerdan, pero para mí me piden que pruebas de que sigue el laboratorio y pues eso ayudaría bastante. Gracias, Dino, Bastián, Angie, Cristian, todos. Si no tienen, pues no tengan pena, ¿va? Solo ahí los que me pueden ayudar. Tomar el screen. Voy a tomar otro. Ya quitando la presentación. Perdón. Perdón mucho. Pues ya estaríamos. Muchas gracias, compañeros, a los que se quedaron. Si tienen alguna otra duda, voy a terminar la grabación del OBS.